cómo vivimos la gracia, qué tanto descansamos en la realidad que Cristo ya cumplió la ley porque nosotros no la podíamos cumplir, porque Él caminó el camino que nosotros no podíamos caminar. Y es que, mira, creo y estoy convencido que todo el que intenta guardar la ley se frustra. Entonces estas personas eventualmente van a sentir que no pueden. Y si les ha alumbrado el Evangelio, eventualmente van a abrazarse del sacrificio de Cristo y van a descansar en el hecho que ya no tienen que estar luchando por cumplir cada detalle de la ley, por ejemplo, porque no funcionó, no trajo gozo. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Qué gusto me da saludarles desde aquí, desde los estudios de Elim TV. Bienvenidos a la guía familiar, una semana más. Ustedes saben que cada semana estamos en un conversatorio acerca de los temas de la guía. Y esta semana no será la excepción. La guía familiar contiene esas lecciones que nos ayudan a desarrollar nuestra célula. Básicamente, el centro de cada célula es la enseñanza que tenemos plasmada en cada una de las guías. Todos estos temas están basados en la palabra de Dios, como cada uno de nosotros lo sabemos. Sabemos también que en el sistema celular hay varias personas involucradas. Y entre ellos, desde luego, están los pastores, hermanos que nos acompañan, hermanos que nos guían, hermanos que nos dan luz para poder seguir adelante. Y estos pastores cada año realizan un retiro general. Es el retiro general de pastores de Misión Cristiana Elim. Este año no ha sido la excepción. En febrero recién pasado se realizó este retiro de pastores, en el cual los pastores son llenados por medio de la palabra de Dios, retoman nuevas fuerzas, comparten y conviven entre sí. Y aprovechando el marco del retiro de pastores, Elim TV grabó allí un conversatorio sobre las lecciones de la guía familiar. Precisamente el conversatorio tiene que ver con el tema para esta semana, el tema número 11 de la guía, que es muertos al pecado. Como invitado a este conversatorio tenemos al pastor Jorge Peña de la Iglesia de Restauración en Reseda, California. Estará acompañándolo el pastor Melqui Cornejo en este conversatorio. Así que estamos muy agradecidos con el pastor Jorge Peña y el pastor Melqui Cornejo por apartar de su tiempo en este retiro y así darnos esta lección. Bienvenidos entonces a la guía familiar. Gracias, Isaías, y qué bendición poder saludar a todos nuestros hermanos líderes y lideresas de células familiares y darle la bienvenida a una edición más de la guía familiar. En esta ocasión transmitiendo desde el 37 Retiro de Pastores de Misión Cristiana Elim. Y aprovechando precisamente este espacio también damos la bienvenida al pastor Jorge Peña de Restauración Reseda en California, Los Ángeles, California. Bienvenido, pastor, qué gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación. Qué bueno, pastor. Hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Queremos tener una discusión en base al tema de la guía de esta semana y el tema es muertos al pecado. Ese es el tema de hoy, muy interesante, ¿no? Súper interesante, creo que es uno de los temas fundamentales de la fe cristiana en general. Así porque es de eso que trata, de vencer el pecado. Precisamente, y la cita bíblica nos permite un amplio panorama para poder tener un respaldo bíblico y teológico. La cita que respalda el tema, pastor, es Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y vamos a escuchar la lectura de la cita bíblica en este momento. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que como nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, hemos escuchado la cita, pastor, y hay algunas preguntas que me gustaría poder realizarle que van a generar o que nos van a permitir generar una reflexión útil para cada uno de nuestros líderes y lideresas. Hoy leemos que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entendiendo esto, pastor, entendiendo que estamos bajo la gracia, que es algo que en el lenguaje evangélico se entiende o de alguna manera estamos familiarizados con esta terminología. En base a eso, ¿qué es lo que rige entonces a los creyentes si ya no estamos sujetos a ninguna ley? Sí, este es un debate que inició en los tiempos de Pablo, porque cuando Pablo hablaba de que ya no estábamos bajo la ley, muchos lo entendían como todavía se entiende hoy. Se entiende muchas veces que ya no hay ley, que ya uno puede vivir a sus anchas, como dicen por acá también. Claro. Sin embargo, hay algo superior y es realmente la gracia. Y de eso trata todo el tema, es lo que viene explicando el tema de la guía de este día, de cómo la gracia viene a ser superior a aquel temor que infundía la ley. Porque los que obedecían la ley lo hacían por miedo a morir, porque el que no la obedecía tenía la muerte. Claro. Entonces ahora lo que mueve al creyente es el amor a Cristo, es haber sido receptores de la gracia, siendo nada y no teniendo nada, Cristo puso su mirada en nosotros. Y eso es algo maravilloso. Así es, qué bendición. Dentro del esquema de lo que hablamos, dentro del esquema de la gracia, el pasaje que leímos hoy nos da pie a hablar de otro tema, de un elemento importante, simbólico, y que identifica al creyente evangélico, y se trata del bautismo. El bautismo es un acto simbólico que representa precisamente la sepultura al pecado. Pero en sí mismo, el bautismo, pastor, ¿tiene alguna propiedad salvífica como tal? Bueno, ese ha sido un debate por muchos años, desde el siglo II, siglo III, ya existía este debate. Sin embargo, con el desarrollo de las posturas teológicas, se ha llegado a entender que el bautismo en sí no tiene ningún efecto en la santificación del creyente. Sin embargo, lo que simboliza es muy importante que el creyente lo pueda entender, porque el bautismo representa la muerte al pecado que hemos experimentado. Es decir, que el que se bautiza está dando como fe públicamente que ha muerto a cosas que antes valoraba, que antes tenía. Y esa muerte es la que representa. Cuando alguien se bautiza, está diciéndole al mundo, mira, yo antes robaba, mentía, y ahora he muerto a eso. He renunciado tajantemente a eso y ahora públicamente me declaro totalmente revolucionario en contra del pecado. Pero no es una cosa como que el bautismo te va a hacer cambiar. El bautismo es la evidencia de que has cambiado.
Esa debería ser como la motivación detrás de cada uno del que se bautiza. Debería, antes de bautizarse, decir, realmente he muerto a esto. Alguna cosa tiene que haber en la vida del creyente a la cual murió para poder entrar a las aguas del bautismo. Pastor, ¿qué pasa con estas personas que insisten en regir sus vidas en un esquema de normas y prohibiciones religiosas? ¿Experimentan la gracia o la han entendido de manera correcta? En la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, tuvieron una situación bastante difícil porque ellos continuaron por mucho tiempo circuncidándose. Ellos mantenían una idea que no se les fue quitada. Así es. Fue el apóstol Pablo el que con la gentilidad introduce la idea de ya no más rituales. Ahora, hay personas que van a vivir la fe a través de rituales. Hay personas que de repente se sienten conectadas con Dios, con la naturaleza. Hay diferentes formas, otros con el arte, con la música, y así expresan su devoción a Dios. Y quiero quizás hacer la diferencia entre la devoción a Dios y lo que es la vida de fe. Okay. La devoción a Dios es precisamente este culto que hacemos a Dios y que a veces tiene matices muy tradicionales, otros quizás más contemporáneos desde la música, pero ese es el culto a Dios. La vida de fe, la vida que se vive cotidianamente, eso ya no es una cuestión de culto, sino es realmente la gracia, cómo vivimos la gracia, qué tanto descansamos en la realidad que Cristo ya cumplió la ley porque nosotros no la podíamos cumplir, porque Él caminó el camino que nosotros no podíamos caminar. Y es que, mira, creo y estoy convencido que todo el que intenta guardar la ley se frustra. Entonces estas personas eventualmente van a sentir que no pueden. Y si les ha alumbrado el Evangelio, eventualmente van a abrazarse del sacrificio de Cristo y van a descansar en el hecho que ya no tienen que estar luchando por cumplir cada detalle de la ley, por ejemplo, porque no funcionó, no trajo gozo. Entonces llega un momento donde a los que les alumbra la gracia de Dios, tienen que descansar en Cristo. En Los Ángeles, en la ciudad en la que usted se encuentra, ¿se ha topado con este tipo de personas? ¿Cuáles son sus palabras cuando encuentra a alguien que se encuentra, valga la redundancia, sumamente cargado o que está tratando de llevar una vida marcada precisamente o regida solamente por rituales? No es que digamos que los rituales sean malos, de hecho, ¿verdad? Estamos diciendo que cuando se entiende que solamente esos son los elementos que rigen la vida de una persona, hay un conflicto. ¿Usted ha tenido experiencias similares? ¿Recuerda alguna que quisiera compartir con nosotros? Bueno, actualmente estoy llevando un estudio de la santidad. Okay. Pero no... Tema interesante, de hecho. Sí, ¿no? pero no estoy hablando de la santidad como quizás muchos de nosotros la escuchamos por primera vez. Y estoy tomando como base Éxodo 21 en adelante. Y allí vemos la santidad en cuanto a la venganza, la santidad en cuanto a los bienes que uno tiene, cómo uno se maneja. Y estoy viendo una reacción en las personas. Okay. Aquellas personas que tienen códigos muy humanos, leyes muy humanas, religiosas, que por primera vez están escuchando que tener seguro de auto, por ejemplo, es parte de la santificación. ¿Por qué? Porque toda posesión requiere un nivel de compromiso, un nivel con la sociedad, que ese vehículo puede atropellar a alguien, que yo puedo estar en un accidente y entonces tengo que pagar el costo del vehículo que yo golpeé. Entonces, esas cosas tienen que ver con la santificación. Por supuesto. Pero nadie nos dijo. Entonces, para ser puntual en la respuesta es la enseñanza. Me ha tocado que estar enseñando para no caer en ese estricto, en esta religión que abruma a muchas personas, porque sí, lo he visto personas que tienen un ojo de juicio para todo lo que se hace. Claro. Pero cuando comienzan a escuchar, cuando Dios le dice a Israel, sean santos porque yo soy santo, y le da la ley y luego les dice cómo tratar a los esclavos. ¿Cómo es esto? O sea, Dios les está diciendo, yo trato a las personas con dignidad.
y mi pueblo la va a tratar con dignidad. Porque en ese tiempo ningún pueblo trataba a los esclavos con dignidad. Así es. Y entonces empecé a enseñar un poco más de lo que la santidad realmente representa en nuestra vida cotidiana. Porque si no lo vamos a relegar al culto a Dios, a lo cultico. Claro. Y eso creo que es un daño, porque la persona puede sentirse santa en la iglesia, pero fuera de la iglesia sus prácticas no son muy evangélicas, ¿verdad? Muy santas. Claro. Amén. Otra pregunta, dentro del tema se marca la diferencia, lo que hemos hablado. O se está vivo o muerto al pecado. ¿Cuáles son, pastor, las evidencias de que una persona en realidad ha muerto al pecado? Cuando Jesús resucitó, Tomás le hace una pregunta. Bueno, él se cuestionó porque no creía. Y entonces dice, yo Claro. hasta que no lo vea y no ponga mi dedo en su llaga, no voy a creer que es él. En la siguiente ocasión que el Señor se aparece, Tomás está presente. Y el Señor le dice, lo llama, le dice, pon tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Y es que todo el que murió al pecado tiene cicatrices. O Interesante. sea, es decir, si alguien ha tenido la experiencia de abrazar la gracia de Dios o haber sido abrazado por la gracia de Dios, dejó el pecado no por miedo, sino por querer agradar a Dios. Y eso, querer agradar a Dios, realmente se convierte en estas cicatrices que uno comienza a contar. A algo hemos muerto. Así es. El que está muerto tiene cicatrices, que le muestra a los demás. Tiene cicatrices, que fuimos muertos al pecado, que hemos renunciado a la avaricia, por ejemplo. Cuando uno comienza a diezmar. No, uno puede contar esas historias. Te cuento una mía. Ok. Yo con esto del diezmo al principio tuve un problema. Y cuando estaba aprendiendo a diezmar, una vez me lo quedé, el diezmo. No quise darlo porque quería tener ese extra dinero. Y esa semana me pusieron una esquela. Y yo había oído del devorador, Claro. que Dios iba a reprender al devorador. Y no vas a creer que la cantidad de la esquela, exacto, justo lo del diezmo. El dinero salió, Claro. el devorador se lo llevó. Hay gente que se ahorra el diezmo, pero en una enfermedad sale lo de un año de diezmo y no se dio cuenta. Morir a la avaricia es una marca que duele, pero que uno puede contarla. Y ahí es una evidencia, ya estoy muerto. Estoy muerto y mis evidencias son estas. Mi evidencia es que morí a la mentira, que perdí un empleo muy bien pagado, porque no quise mentir. Y podría haber sido un buen empleo, pastor. Exacto, entonces uno comienza a contar sus experiencias de cómo es esa muerte. Claro. Es que el que vive muerto al pecado tiene cicatrices. Así como Jesús dijo, aquí están mis cicatrices. Son las cicatrices lo que demuestran que una persona está muerta al pecado. Hay cosas en la mentira, en la envidia. Cuando alguien muere a la envidia y comienza a tener contentamiento, con poco o con mucho, es una persona tranquila, que ya no es movida por la avaricia, la venganza, y hay otros elementos que pudiera mencionar, me puedo extender, pero el punto es, el que está muerto al pecado tiene cicatrices. Entonces, yo le digo a los que están, que se van a bautizar, le digo, muéstrame tus cicatrices, muéstrame, cuéntame de tus cicatrices, qué cosas tú me puedes decir. Y yo recuerdo a esta mujer, ella y su esposa eran parte de un cartel de la droga. Ellos vivían una vida pues desordenada obviamente, pero con mucho dinero. Y oyó el mensaje. Y el Señor se lo revela. Ella después, a los días, vino a hablar conmigo y me empezó a contar cómo fue su muerte al pecado. Y ella me dice, mire, lo que me tocó ir a trabajar por primera vez. Ir a ganar lo de una semana, que en un día yo podía hacerlo de un mes. Cuando esa mujer me empezó a mostrar sus cicatrices, yo dije, esta señora realmente ha muerto al pecado. Entonces, lo vamos a referir siempre a las cicatrices de las cosas que hemos renunciado para poder seguir a Cristo. Y esta renuncia es por alegría de seguir a Cristo, no es por la ley. O sea, no es que la ley, tengo miedo, es que me va a dar el pastor, o es que yo siento que Dios me va a castigar. No, es más, Dios ni anda castigando gente hoy.
no anda haciendo eso. Estamos en la gracia y nos da tiempo. Alguien dijo que el volcán aquí en el 2018 creo que pasó en Guatemala, el volcán de fuego eruptó. Alguien dijo, es por el castigo que Dios le envió a los idólatras. Yo casi no me meto en las redes sociales para estar peleando con la gente, pero esa vez no aguanté y tuve que hacer un en vivo y dije, Dios no anda castigando hoy, es tiempo de gracia. No es la manera que Él quiere que la gente se arrepienta. Así es. No estamos en esa época. Y entonces, insisto en el punto porque es por gracia. Es la alegría de querer honrar al Señor, de hacer sonreír a Dios, de alegrar el corazón de Dios. Que cuando uno muere algo, estás satisfecho. Y nadie te vio, pero estás contento. Pastor, qué bendición conocer esto de esa manera y como usted lo expone también de manera sencilla, entender que hay evidencias y que estas evidencias no solo se muestran dentro de la congregación, y ese es otro punto que nos va a llevar a la siguiente pregunta, sino que cuando hemos muerto al pecado y hemos dejado de ser esclavos del mismo, del pecado, esta evidencia no se encierra en las cuatro paredes de un edificio, sino que puede tener una incidencia en la sociedad, en la cultura, en el contexto en donde nosotros nos desenvolvamos, independientemente del país, la región en la que nos encontremos. Y eso me lleva a una pregunta más, pastor. ¿Qué tipo de influencia debe ejercer el creyente, entendiendo que el creyente es un instrumento de justicia, su cuerpo ya es un instrumento de injusticia? ¿Qué tipo de influencia debe ejercer el creyente en su propio contexto, en su realidad, ahí donde está? Fíjate que cuando uno va comenzando en la vida cristiana, uno viene huyendo del pecado, pero viene huyendo desesperadamente, porque uno tiene que santificarse. A mí no me dijeron esto, pero lo fui aprendiendo en el camino, y es que si vamos a vencer el pecado, no basta con sencillamente no querer pecar. No es que alguien empiece a decir, no quiero pecar, no quiero pensar mal, no quiero hacer esto. Esa es una lucha perdida. Esa es una lucha perdida. Y déjenme les digo esto porque mucho joven de repente está pensando que porque se le vienen malos pensamientos, dice, quizás Cristo no me ha salvado. Pero no, es una lucha constante. Sin embargo, cuando Pablo dice que ya no prestemos nuestros miembros para la iniquidad, para la injusticia, son ambas cosas las que nos llevan a vivir en esta idea de muertos al pecado. Es renunciar al pecado y empezar a hacer cosas que edifican. Empezar a vivir con propósito en esta vida, con propósitos. Tenemos toda una vida para resarcir, para restituir. Tenemos toda una vida para hacer el bien. Entonces, aquel que quiere dejar de pecar y estar muriendo al pecado, tiene que encontrar algo que hacer, que edifique, que traiga conciencia. El caso de Candy Lightner, en 1980, su hija de 13 años fue atropellada por un conductor ebrio. Esta mujer pudo quedarse en depresión, pudo, no sé, hasta considerar quitarse la vida. Yo he visto gente en esas etapas tan oscuras, pero ella decidió, en lugar de estar enojada con Dios, se enojó contra el pecado. Y ella fue la que en ese año comenzó una fundación para traer conciencia a las personas que manejan y toman. Y eso se ha extendido a través de todos los Estados Unidos. Luego llegó, entiendo, en los 90 a América Latina. Si toma, no maneje. Claro. Esa campaña la comenzó Candy Lightner. Es decir, todas las cosas que nosotros vivimos en el pecado, a veces en el caso de Candy no fue en el pecado, pero ¿qué pasa con aquel que fue violento? ¿Qué si comienza algo? Comienzas en tu vida a hacer cosas en contra de la violencia, en contra de una injusticia que viste, y comienzas a organizarte para edificar. Aquí en el país, aquí en El Salvador, la cuestión de las pandillas fue o es una cosa terrible en la juventud. Pero ¿cómo reaccionamos? Volviendo a la pregunta. Claro.
¿A cuántos niños le estamos enseñando los valores? Porque esa sería la respuesta más puntual de ser nosotros agentes de cambio, poniendo nuestros miembros para la justicia. Cuando yo veo un CDI, cuando yo veo el trabajo de Elim con los niños, yo me gozo, porque no hay mejor respuesta del creyente de poner nuestra vida al servicio de la justicia, de buscar cómo puedo participar en la vida cotidiana de mi comunidad para edificar a otros en aquellas cosas que no me parecen. No me gusta que alguien se me atraviese mientras voy conduciendo, entonces yo voy a dejar de atravesarme y voy a hacer un voto. No voy a atravesarme, no voy a hacer esas maniobras que ponen en peligro a otros. Y ese es un voto que alguien puede decir, estoy poniendo mi vida al servicio de la justicia. En lugar de ser parte del problema, me voy a convertir en la solución. Y esto, la lista puede ser tan grande de acuerdo al contexto, porque si alguien está en el interior del país o está en otro país, allá sus condiciones pueden cambiar, pero la actitud de encontrar la injusticia y determinarme a poner mi vida para corregir, quizás en miniatura, aquella injusticia, creo que es la mejor manera de huir del pecado, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Huyo y busco qué hacer. Y ser instrumento de justicia, pastor, es algo que va en contra de la corriente de este mundo. Es decir, que vamos a tener oposición. No será fácil, pastor. Sí, porque la reacción nuestra es enojarnos con la gente. Esa es como la primera reacción, es enojarnos contra las personas. Pero las personas son el resultado de sus ideas. Claro. Y entonces si nos enojamos contra las ideas, podemos transformar, podemos contribuir a esta transformación que la sociedad tanto necesita. Ahora, definitivamente, Cristo dijo, cuando habló del Sermón del Monte, van a ser perseguidos. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo van a ser perseguidos si son gente de bien? Y el detalle es que hay culturas enteras que se lucran por el mal. Cuando Nehemías llega a edificar los muros, en los primeros capítulos uno no se entera por qué estaba enojado Tobías y por qué estaba enojado Sanbalat. Pero si uno lee el capítulo 8, 7, 8 en adelante, estos hombres cobraban impuestos grandes a su mismo pueblo por vivir ahí, por ofrecerles seguridad. A ellos no les convenía un muro. Claro. Pero eso no aparece en el libro. Eso lo intuye, el lector dice, caramba, porque ellos se quejan, aquí nos están cobrando unos impuestos brutales. Y entonces Nehemías dice, no, esto no va a poder ser. No puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y ahí uno se da cuenta por qué a Sanbalat y a Tobías no le gustaba el muro. Cuando dice de que nos van a atacar, claro, si ellos querían destruir a Nehemías, porque iba en contra de sus intereses. Claro. Por eso muchas veces uno no se entera que cuando uno comienza a ser instrumento de justicia, a alguien no le va a gustar, porque va en contra de su negocio, de lo que no está haciendo. Así que yo espero que nos unamos todos como creyentes, como líderes, como miembros de una célula, para determinarnos a ser esos agentes de cambio, estar muertos al pecado. Un desafío, pastor. Y bueno, el tiempo se va volando, se acaba rápido. Creo que podríamos seguir platicando y generando más reflexión al respecto. Pero yo creo, pastor, y destaco un elemento que usted mencionaba y creo que lo podemos como líderes, lideresas, llevar a la reflexión personal. Morir al pecado significa, además de todo lo que hemos hablado, cumplir con un propósito que Dios ha trazado para nosotros, ser instrumentos de justicia. Y la gran pregunta sería, ¿lo somos? ¿Y de qué manera lo somos? Pastor, me gustaría darle el espacio para que tuviera un comentario final o que usted tuviera un espacio para mencionar algo con lo que quisiera cerrar esta reflexión. Cuando la palabra de Dios nos llega a nosotros queremos cambiar el mundo y queremos hacer cambios ya, dramáticos. Y esa es una buena marca, que uno está recibiendo la influencia de Dios. Sin embargo, la vida misma nos va a ir presentando cotidianamente los momentos donde podemos actuar a favor de la justicia. Estemos alerta a todo aquello que Dios nos permite en nuestra vida cotidiana. A veces podemos organizar fundaciones para ayudar niños, mujeres y diferentes personas que están en necesidad.
Pero además de eso debemos estar conscientes que Dios nos va a permitir momentos en nuestra vida cotidiana para solucionar un problema, para ser el agente de cambio y ser esa clase de creyentes que más allá de lo cultico podemos estar muertos al pecado y hacer la diferencia en nuestro entorno. Excelente, pastor, muchas gracias por su tiempo. Deseamos que Dios continúe usando su vida en la ciudad donde se encuentra, su ministerio, y que Dios bendiga a toda esa gente que usted cuida, que usted atiende. Gracias por su tiempo, pastor. No, gracias por la invitación. Amén. Una vez más, les damos gracias al pastor Jorge Peña y al pastor Melqui Cornejo por haber tenido este conversatorio interesante. Gracias, hermanos, esperamos tenerles en una próxima ocasión en la guía familiar. Y a todos ustedes también gracias por acompañarnos desde otras partes del mundo, principalmente desde Estados Unidos, Europa, Sudamérica, en Centroamérica también. Así que, hermanos y hermanas, adelante. El Señor está con ustedes en esa labor importante que realizan en cada una de las células. Antes de despedirnos de la guía familiar, queremos nuevamente dejar con ustedes al pastor Jorge Peña. El hermano tiene algo que decirnos. Quisiera compartir una de las experiencias que como líder, yo fui líder de célula, he sido anfitrión, mi esposa y yo hemos sido anfitriones. Y cuando comenzamos en las células, una de las cosas que más satisfacción dio y más crecimiento nos dio fue la planificación de la célula. Comenzamos a hacer la planificación de una manera muy sistemática, muy ordenada. Practicábamos todo lo que se hacía en la célula, desde la alabanza, quién iba a dar la bienvenida, quién iba a dar el refrigerio. Entrenábamos todo. Lo entrenábamos de tal manera que nos especializábamos en una cosa. Y eso trajo una conciencia a los miembros que participaban de la planificación. Allá lo hacemos días martes, y esto le daba un nivel de seriedad, y descubrí que cuando le damos seriedad, los demás comienzan a darle seriedad a las cosas. Dios de alguna manera empezó a manifestarse. A Dios como que le gusta el orden, y eso nos bendijo tanto. Teníamos en ese tiempo unas 8 personas. Llegamos a tener en una casa bastante amplia hasta 40 personas. Esa célula se multiplicó una vez, 2 veces, 3 veces en un periodo de 3 años. Cada año se multiplicaba 1 y hasta 2 veces. Esa fue mi experiencia como líder de célula, y es algo que yo valoro mucho. En Restauración Resida lo motivamos mucho y sigue edificando. La planificación es un tiempo también de mucha edificación, porque se habla de temas importantes para los creyentes que están en la célula. Así que yo les invito siempre a darle ese nivel de seriedad a la planificación, porque si tú le das seriedad, otros te van a tomar en serio, y van a tomar en serio todo lo que en la célula se realiza. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.